Bienvenidos y bienvenidas al Poder del Saber, nuestro podcast que tanto estaban esperando. Un espacio donde exploraremos los temas que moldean nuestras sociedades y nuestras vidas como ciudadanos. Hoy hablaremos de un pilar fundamental para el buen funcionamiento de cualquier democracia. Así es, la formación ciudadana. En tiempos donde la desinformación, el desinterés político y la polarización ganan terreno, entender nuestros derechos, deberes y el funcionamiento de nuestras instituciones ya no es opcional, amigos. Es una obligación, es una necesidad. La formación ciudadana no solo nos enseña cómo votar o qué hace un gobierno, sino que nos forma como ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el bien común. Acompáñanos en este episodio donde exploraremos por qué una democracia sólida necesita ciudadanos informados y cómo la formación ciudadana puede ser la clave para construir sociedades más justas, participativas y resilientes. Entonces vamos a empezar. Quien les habla, Carolina Ramírez, su ronca de oro. Entonces, mis queridos oyentes, hoy en el podcast El Poder del Saber tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial, demasiado especial en realidad. Alguien que, más que enseñar en un aula, forma ciudadanos con pensamiento crítico, compromiso social y conciencia democrática a través de la Cátedra de Competencias Ciudadanas. Él es Juan Pablo Moreno, licenciado en Ciencias Sociales y con 10 años de experiencia enseñando a jóvenes sobre historia, política, derechos humanos y ciudadanía activa. A lo largo de su carrera ha demostrado que la formación ciudadana no es solo una materia, sino una herramienta poderosa para transformar realidades. En un momento donde muchos se sienten desconectados de la política o desinformados sobre sus derechos, conversar con docentes como él nos ayuda a entender un poco de cómo podemos recuperar el interés por lo público y fortalecer nuestra democracia desde las aulas y más allá. Así que, mis queridos oyentes, prepárense para una charla llena de reflexiones, de ejemplos reales y sobre todo ideas prácticas sobre cómo mejorar nuestra participación en la construcción de nuestra sociedad. Así que bienvenido, profesor Juan Pablo Moreno. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros en nuestro podcast El Poder del Saber. ¿Sí? Es importante también mencionar que tenemos a un panel de lujo. Son tres profesoras de español maravillosas, divinas, con una amplia experiencia en educación y compromiso ciudadano. Así que la idea es que hablemos de por qué la formación ciudadana no es solo importante, sino vital para sostener y fortalecer la democracia. Así que bienvenido, profesor Juan Pablo Moreno. Buenas tardes, compañera Carolina, compañera Lady, Sandy, Claudia. Agradecido con ustedes por esta invitación tan especial en esta tarde, en donde no solamente se va a abrir el espacio para poder hablar y charlar acerca de ese concepto tan importante y tan curioso, que es el de la formación ciudadana, ¿sí? Sino que es un espacio donde a través de este compartir de saberes, pues podamos abrir mentes, ¿no? Que es lo más importante, construir ciudadanía desde un pensamiento crítico. Bueno, pues como ya lo había mencionado la compañera Carolina, mi nombre es Juan Pablo Moreno Palma, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente soy maestrante de la maestría en gestión y administración educativa de la Uniminuto. Tengo 33 años, llevo 10 años en la labor docente y he tenido experiencias muy bonitas a lo largo de mi historia como docente en la formación en la Cátedra de Competencias Ciudadanas y en la formación de Historia, Economía y Política. También he tenido el placer de formar docentes en la Unimonserrate, en la creación, en la misma formación en un diplomado de ciencias sociales, en las didácticas de ciencias sociales. Entonces, ha sido un bagaje que ha ayudado a construir no solamente mi perfil docente,
sino también mi perfil ciudadano y mi perfil humano. Bueno, mis queridos oyentes, como lo había mencionado, tenemos un panel de lujo. O sea, aquí tenemos a nuestras invitadas, unas profesoras maravillosas. Entonces, ¿cuál es la idea? Cada una de ellas va a tener una intervención, ¿sí? Donde nos van a compartir su visión apoyada del pensamiento de un autor clave. Entonces, vamos a iniciar por nuestra querida docente Claudia Tintinago, así que la escuchamos, queremos que nos instruya y nos dé su punto de vista. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por hacerme parte de este conversatorio. Quiero saludar a nuestra comunidad que nos ve aquí en el Poder del Saber. Cuando hablamos de formación ciudadana, para mí es inevitable no dejar de pensar en Martha Nussbaum. Siento que Martha Nussbaum define muy bien el concepto, ¿cierto?, de lo que es la formación ciudadana. Entonces, quiero traerla a ella, eh, retroalimentándonos un poco de lo que son las teorías de las capacidades, donde ella nos incluye acá pensar críticamente, sentir empatía por otros, entender la diversidad cultural y política. Para ella la democracia no puede sostenerse solamente a través del crecimiento económico y tecnológico. Para Martha Nussbaum y ella lo deja muy, muy claro, es que una democracia necesita ciudadanos que sean capaces de imaginar el bien común y actuar éticamente, así no estén de acuerdo en todo. Entonces, tener este pensamiento de Martha Nussbaum muy presente, porque definitivamente es un enfoque que nos lleva a pensar más allá de la adquisición de conocimientos, sino que se trata de formar ciudadanos con carácter y con un juicio moral, como lo dije anteriormente, sin importar qué tan diferentes seamos, qué tan diferente pensemos. Y bueno, sería básicamente eso como para comenzar. Gracias por su aporte, querida profesora Claudia Tintinago. Bueno, vamos a pasar con nuestra otra profe, nuestra otra invitada, Lady Garibello. Adelante. Muy buenas tardes para todos, para todas mis compañeras, para el docente Juan Pablo, ¿cómo se encuentran? Carolina, ¿cómo estás? Profe, aquí un poquitico enfermita, pero usted sabe que gajes del oficio, pero Gajes aquí del estamos. oficio. Bueno, pero estamos aquí reunidos, que es lo importante. Muchas gracias por tu invitación. Realmente es un placer estar aquí con ustedes y tener el privilegio, pues, de hablar desde mi experiencia laboral y desde mi experiencia como persona también y como parte de una sociedad que realmente nos tiene un poco aturdidos con tantos cambios que hemos tenido a través del tiempo, pero que es una sociedad que necesita un cambio ya, y que es un cambio que desde la parte pedagógica podemos nosotros también ayudar a fortalecer. Para el día de hoy tengo como invitado, pues, adicional al señor Paulo Freire, ¿sí? Paulo Freire, pedagogo, educador y filósofo brasileño, es una de las personas en quien me he inspirado a través de mi carrera, amplia también, por cierto. Ya llevo 8 años como docente, soy docente de español y literatura, y lo cito a él, puesto que Freire tiene una postura muy amplia también y un bagaje amplísimo también en cuanto a lo que tiene que ver con la formación ciudadana. Me baso en él porque para Freire educar es un acto político y toda educación cívica debe partir de un diálogo con la realidad del estudiante. Es importante tener en cuenta la postura que tienen ellos porque son las personas que se están formando actualmente para hacer ese cambio, no solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país. Cito precisamente una frase muy representativa de él y acorde a nuestro tema, y es que la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y para ese cambio estamos nosotros, quienes somos el pilar dentro de las aulas, y no solo dentro porque estemos en una clase, en una cátedra, sino dentro y fuera porque fuera seguimos siendo pedagogos, ¿sí? Lo cito a él también porque Paulo Freire detalla o defendía, pues, la educación
cívica y crítica. No la limitaba a la enseñanza de normas o estructuras del Estado. Y eso es algo importante porque no podemos limitarnos solamente a lo que enseñamos dentro de un aula. No podemos pretender tener estudiantes pasivos todo el tiempo, sino que la educación ha cambiado. Y esto permite que haya un reconocimiento de la clase social y que esta clase social, desde la postura política que tenga cada persona, tenga un accionar en esa misma postura y una transformación. Esta transformación que bien hecha puede darnos como resultado o puede llevarnos al resultado de tener personas con pensamiento crítico, que es lo que realmente necesitamos actualmente en nuestra sociedad. Muchas gracias, profesora Lady, por su valioso aporte. Continuamos con nuestra docente Sandy Suescun. Buenas tardes para todos, Lady, Carolina, Claudia, el profesor Juan Pablo. Muchas gracias, Carolina, por la invitación a este espacio tan maravilloso y pues digamos que poder compartir nuestras experiencias pues a través de este conversatorio. Bueno, primero que todo, digamos que fuente de inspiración de lo que voy a hablar es de John Dewey. Eh, Él nos decía que la democracia, más que una forma de gobierno, era una forma de vivir juntos. Bueno, digamos que según lo que él pensaba, la escuela era un espacio fundamental para experimentar todo lo que tenía que ver con la democracia. Digamos que a través de esta democracia se podía debatir, tomar decisiones, resolver conflictos de forma dialogada. Digamos que las competencias ciudadanas, más, digamos, desde esta perspectiva, no solo es enseñar cómo funciona el Estado, sino que a través de esta se forman habilidades democráticas desde lo cotidiano, desde lo que vivimos diariamente, como pues la empatía, como la escucha activa y pues el pensamiento crítico. Ya más adelante les ampliaré un poquito más de lo que vamos a hablar. Muchas gracias, profesora Sandy. Bueno, luego de escuchar a nuestras maravillosas docentes, pasamos con nuestro invitado especial, Juan Pablo Moreno, para que nos cuente un poquitico sobre su perspectiva sobre este tema que estamos tratando. Adelante. Bueno, antes de comenzar este conversatorio, este espacio de compartir estos saberes, quisiera comenzar con una frase de un sociólogo y político francés, Alain Touraine, ¿sí? Me interesa mucho porque este personaje, desde su quehacer académico, se interesó mucho por el tema de los movimientos sociales, ¿sí? Que creo que en el caso, por ejemplo, de Paulo Freire, mm, fue fundamental para ese proceso de transformación y construcción de sujeto político. Entonces, Alain Touraine, francés, habla de la siguiente frase, dice, la escuela debe ser cultural y socialmente heterogénea. Pienso yo que para poderse pensarse en este momento, el concepto en la en la actualidad, pleno 2025, el concepto de democracia hay que partir de ahí, de la heterogeneidad. Nosotros estamos en un mundo diverso, ¿sí? Caso contrario de lo que sucedía antes en la antigua Grecia, donde el concepto de democracia solamente partía bajo una sola vía, ¿sí? Partamos de la idea de que el concepto demos significa pueblo, kratos, poder, ¿sí? Y cuando hablamos de la política es la administración de ese poder, por eso existen formas de gobierno, formas de administrar ese poder, ¿sí? Entonces encontramos que la democracia, que la monarquía, sí, que las dictaduras, entonces, ¿cómo es que se administra ese poder? Y cuando hablamos del concepto poder, fundamentalmente hablamos del dominio de una persona sobre los demás, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de dominar a las personas. ¿A través de qué? De la política. Ojo, cuando se habla de Grecia, ya hago aquí un retomo un poquitico,
de un poco de historia, Grecia, en Grecia, la democracia iba por una sola vía, la que daban los aristócratas, ¿sí? Es decir, aquellos que eran filósofos, aquellos que tenían una posición social establecida, ellos tomaban las decisiones en la construcción de sociedad. Pero vamos a partir de Platón y Aristóteles, donde ellos hablaban de que el concepto política es hablar del bien común. Por eso hoy en día hablar de política y la construcción de una formación ciudadana nos lleva a nosotros a construir nuestra sociedad hacia un bienestar común, hacia una comunidad, ¿sí? Entonces, en este caso, es importante estar pensándonos qué es la democracia, ¿sí? Entonces, en la actualidad la democracia se torna, y si el concepto viene de 1789, cuando se da la Revolución Francesa, y esa Revolución Francesa nos lleva a nosotros a hablar un poco del tema de lo que es los derechos, los deberes, qué es un ciudadano, qué es un sujeto, el derecho a la vida, el derecho al voto. Entonces, a través de esta palabra derechos nos vamos construyendo poco a poco en el proceso de una comunidad. ¿Sí? A partir de la regla, a partir de la norma, a partir de validar lo que dice el otro. Entonces aquí es donde toma fuerza Alan Turing y dice, hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos que reconocernos como una sociedad diversa. Y cuando nos reconocemos como una sociedad diversa, somos capaces de transformar nuestras realidades, para Paulo Freire, ¿sí? Y entonces, a construir nuestras sociedades, pues llevamos a la creación de un sujeto crítico y político, que el sujeto político es aquel que piensa su realidad y es capaz de transformarla. Entonces, ahí es por eso donde Colombia empieza a pensarse algo sobre el tema que estamos hablando acá, que es las competencias ciudadanas. Entonces, aquí les hago una pregunta y es una reflexión que les dejo a ustedes. Es importante, o bueno, es, es ¿cómo lo digo yo? Sería capaz, o ustedes son capaces de pensarse qué tan buenos ciudadanos son. Es decir, yo puedo calificarme o darme una nota frente a qué tan buen ciudadano soy. Países como Finlandia no se piensan eso y tienen el mejor sistema educativo. ¿Sí? Colombia es el único país que a través de la Cátedra de Competencias Ciudadanas es capaz de pensarse qué tan buen ciudadano soy. Y está como un poco contradictorio, porque la cátedra solamente es aprenderse la Constitución, repetir el artículo, ¿sí? Y que no debo tratar mal al otro. ¿Pero por qué? ¿Sí? No hay un por qué, no hay una razón. Por eso falla el sistema, ¿sí? Entonces, en este caso, uno de los principios para hablar en la escuela es que nosotros como maestros construyamos sujetos críticos. ¿Qué es construir un sujeto crítico? Que piense realmente una constitución, que es un artículo, pero más allá de que es un artículo, ¿para qué se creó ese artículo? ¿Sí? Porque hay pelados pensando de pronto en que yo soy pro aborto, ¿sí? Y aquí no me meto en líos religiosos ni políticos. Yo soy pro aborto, profe, pero pilas, porque es que hay un derecho a la vida. Si lo hablamos desde la misma norma y la misma jurisdicción. Ustedes no se están pensando el derecho a la vida. ¿Y cómo se están pensando ese derecho a la vida? Entonces, al pensarse todo este proceso, ¿sí? Estos conceptos que es fundamental nosotros, nuestro papel como maestros, enseñarles a ellos ese cómo, ese por qué y ese para qué, ellos pueden transformarse y pueden transformar y se pueden crear como sujetos políticos y críticos, transformadores de sociedad. Entonces, ahí ya va una partecita y una pauta para el proceso de la construcción de las competencias ciudadanas y la formación ciudadana. ¿Qué es la democracia? ¿Solamente es ir a votar por el personero? ¿O solamente es ir a votar por el presidente? No, hay que ver que si ese voto yo lo doy, tiene incidencia más adelante. Y que existe una política mesiánica. ¿Qué quiere decir una política mesiánica? Donde Colombia, por más de 50 años, ha buscado un salvador. Y ese salvador no lo ha encontrado. ¿Por qué? Porque es que nosotros no nos liberamos solos. ¿Sí? Siempre tenemos que estar buscando por allá. Ay, es que Uribe, es que Petro, es que yo no sé quién, es que yo no sé dónde, Galán, Gaitán. Pero venga, yo me puedo liberar solo si yo leo,
si yo entiendo, si yo soy capaz de analizar lo que puedo hacerle, si yo le pego una patada a un compañero en un partido de fútbol, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí yo estoy formando como ciudadano. Entonces eso es lo que hay que empezarse a pensar. Si yo realmente estoy pensando en una macroformación o en una microformación, si yo le ayudo a mi mamá a barrer la casa, ¿sí? Entonces esos simples, esos actos simples hacen que se construya uno como un sujeto político y que le sirva a la sociedad para construir y dar soluciones a las problemáticas que se están dando más adelante. De eso se trata la formación y la cátedra de competencias ciudadanas, que es el desarrollo de unas habilidades afectivas, emocionales, cognitivas, en pro de la formación o digámoslo así, el reconocimiento social y político de los colombianos, pero que no se está logrando. Por eso en las pruebas, a ver, fallan, porque ellos, para poder resolver esas preguntas, tienen que pensarse como un ciudadano, no como un sujeto. Ahí ya van dos vías totalmente diferentes. ¿Qué es ser un sujeto? Aquel que me garantizan el derecho a existir, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Y entonces, ¿qué es un sujeto político? Aquel que me garantizan los derechos ciudadanos. ¿Cuáles son los derechos ciudadanos? El derecho al voto, ¿sí? El derecho al desarrollo de una libre personalidad, porque al desarrollar mi personalidad, yo ya sé cómo formarme como ciudadano, ya tomo unas decisiones. Si uno es político hasta para vestirse, ¿sí? Entonces, ¿por qué se puso usted esos zapatos? Ah, porque pues mi mamá me lo dijo. Ah, ahí ya no hay un sujeto político. Allá hay un sujeto que está sometido. Es decir, él no va a pensar por sí solo. Y si se le da un problema en la sociedad, no es capaz de afrontarlo. Entonces, por eso es importante la cátedra de competencias ciudadanas. ¿Sí? Entonces, ojo, competencias ciudadanas es la cátedra que se da en la escuela en Colombia para formar ciudadanos. ¿Listo? Para formar, por eso se ve constitución, manual de convivencia, problemas empáticos, digámoslo así, de prejuicios, ¿m? Problemas éticos y morales en un contexto, y ellos tienen, si lo hablamos desde el marco estudiantil, tienen que darle respuesta a eso desde su formación. Y cuando hablamos de la formación ciudadana, se habla desde la familia, desde la escuela y desde el mismo sujeto. Bajo estos tres principios se habla la formación de ciudadanos. ¿Listo? Entonces, ojo, porque son cosas que no se ha comprendido en el marco en el marco académico, tan así de que falla la formación y por eso es que se malentienden los conceptos. Entonces encontramos al profesor de competencias ciudadanas diciéndole, repita el artículo 1, ¿sí? Y entonces el objetivo no es repetir, el objetivo es entender por qué, el para qué y el cómo surge ese artículo y le da una vuelta atrás para que este pelado diga, ah, yo estoy de acuerdo con el aborto por esto, estoy en desacuerdo con el aborto por esto, más a partir de su carácter, a partir de su pensamiento, más no de lo que el otro le diga y se lo imponga. Ahí ya comienza el tema de la falta de interés. Entonces, es importante este tema, este conversatorio, y le abro paso a la compañera. Profesor Juan Pablo, muchas gracias por su aporte. Qué encuentro tan enriquecedor, muy chévere, me gusta, me gusta. Bueno, ahora pasamos a una parte también que es muy interesante. Entonces, voy a realizar una serie de preguntas a nuestro panel de lujo, a nuestros invitados especiales. Entonces, ¿qué necesito de ustedes? Ustedes me van a contestar desde tres dimensiones: política, didáctica y pedagógica. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por nuestra docente Sandy. Por favor, escucha muy atenta, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede hacer que los estudiantes vivan la democracia en su experiencia escolar diaria? Bueno, Carolina, listo. Digamos que por parte de lo político, del enfoque político, debemos entender que la escuela es una microdemocracia. Digamos que incluyendo a los estudiantes en decisiones, pues digamos como normas de convivencia, proyectos escolares, ¿sí? Digamos que de esa parte podemos involucrarlos políticamente. En cuanto al enfoque didáctico, em,
Propongo usar metodologías activas como debates, asambleas escolares y resolución de conflictos de manera grupal. ¿Sí? Dentro del enfoque pedagógico, el objetivo, pues digamos que como de nosotros los docentes, es formar personas autónomas, críticas y colaborativas. ¿Sí? Porque pues digamos que la democracia no es solo libertad individual, sino que también es una construcción colectiva pues por parte de todos los miembros pues, de una sociedad como tal. Muchas gracias, querida docente. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Esta es para la profe Lady Garibello. Dice, ¿cómo puede la formación ciudadana transformar realidades sociales desde contextos vulnerables? Vaya, qué buena pregunta, Carolina. Mm, Como lo decía el profe Juan Pablo, desde simples actos, desde los cambios más pequeños, desde sentirnos realmente partícipes y dueños de la comunidad y de la sociedad en la que estamos, desde creernos este papel en el que somos protagonistas todos, donde no se trata de memorizar una constitución y una democracia, sino de vivirla, de sentirla, de hacernos partícipes y no hacernos los de la venda en los ojos para omitir ciertas cosas que pasan actualmente, sino que se trata precisamente de hacer partícipes a todas las personas. Digamos que el hecho de mencionar un contexto vulnerable, no podemos definir que vulnerable es la persona que tiene menos recurso económico, porque sencillamente cuando hablamos de temas democráticos y políticos, también es vulnerable aquel que tiene poco conocimiento frente a lo que está viviendo y a la realidad a la que se enfrenta día a día. ¿Mm? Pienso que suena un poco complicado y que pareciera imposible, pero ese tema de cambiar ese contexto de vulnerabilidad y ese tema de transformar esas realidades sociales parte desde cada persona y la intención siempre está, ¿sí? Pero es materializarla, es cerrar esas brechas que existen entre esos contextos, digámoslo, vulnerables y los no vulnerables, pero que son situaciones que afectan de la misma manera a todas las personas. Si no, miremoslo desde la parte política. No sé, las personas del Estado que se ven atemorizadas o que se ven atropelladas por muchas situaciones que pasan, tienen el mismo miedo que tiene una persona de un contexto vulnerable, ¿sí? Pero tiene menos posibilidades la persona que está allí porque desconoce todo lo que como sociedad le pertenece por derecho. Entonces, como lo planteaba Freire, se trata de formar, de fortalecer ciudadanos críticos, participativos y solidarios que hagan un cambio en la sociedad en la que se encuentran. Si me lo hablas desde la parte didáctica, creo que como docente, la forma más didáctica en la que se puede empapar a alguien del tema es enfrentándolo con su realidad. Siento que hay jóvenes que actualmente pasan la vida por pasarla, ¿sí? Sin darse cuenta de lo que realmente les rodea, las diferentes situaciones de peligro a las que están expuestas, las situaciones en las que por el simple hecho de no ejercer el voto, por ejemplo, pierden la oportunidad de tener un gobernante que sea un buen gobernante. O incluso las personas adultas votan por votar, pero no saben qué hay más allá de la persona que se está postulando para ser nuestro gobernante. ¿Y por qué pasa? Porque no nos empapamos del tema. Entonces, desde la parte didáctica, pienso que es muy importante que desde la parte académica, desde los estudiantes que están en plena formación, estén empapados con su formación, con su realidad, discúlpame, concreta, con lo que está pasando actualmente y que es real, que es lo que nos está afectando y que si no hay un cambio ahorita, no va a haber un cambio a futuro. Ellos tienen que pensar en las siguientes eh, generaciones que vienen y que están expuestas pues a una sociedad litigante, mitigante, que no va a agrandar, sino va, por el contrario, a disminuir esas probabilidades de ser un mejor país, una mejor sociedad. Y desde la parte pedagógica, pienso que se trata de una pedagogía de la esperanza, que tenemos que cambiar la mentalidad desde la parte docente para dejar de lado esa educación tradicional, autoritaria, de solamente inculcar normas, valores y conceptos a una sociedad donde seamos capaces de cambiar eso que es inamovible, cambiar percepciones, generar sujetos críticos, capaces de decir sí, capaces de decir no, porque esto me afecta, porque esto me vulnera, ahí sí, sí, y capaces de construir una mejor sociedad.
Muchas gracias, profe Lady. A ti. Bueno, vamos con nuestra profe Claudia Tintinago. La siguiente pregunta es, ¿cómo fomentamos la empatía y el pensamiento crítico en tiempos de polarización? Bueno, es una pregunta bien interesante. ¿Cómo fomentar la empatía en tiempos de polarización? Bueno, Colombia atraviesa una situación bien complicada. Sabemos que tenemos un gobierno con el que muchas personas no están de acuerdo y que existe una gran polarización en este momento dentro del país. Y es difícil hablar de empatía cuando hay tanta tensión y que es tan evidente, donde si tú dices que apoyas el gobierno Petro, te estás echando a un montón de gente enemiga en las redes sociales, en tu familia, incluso en el trabajo, donde despiden a personas dentro de sus trabajos por no pensar políticamente igual a otras personas. Mm, qué difícil es hablar de empatía si nos situamos en el contexto social y político que atravesamos actualmente. Pero bueno, siento que como educadores tenemos un trabajo bien interesante y bien complicado también. Y pienso que la democracia no solamente se define como unanimidad, no. La democracia también es, para mí personalmente, es la coexistencia activa de las diferencias. Es, digamos que, poder vivir en el desacuerdo, porque es que finalmente el desacuerdo también es una pieza muy esencial para la democracia. Aquí el desacuerdo no debe ser motivo para crear discrepancias, peleas, no. Aquí el desacuerdo debe invitarnos al respeto, a que si pensamos diferente, no somos enemigos, ¿cierto? Entonces, políticamente, para mí sería eso, saber que aunque tenemos pensamientos diferentes, como estamos hablando políticamente, estamos hablando de que si tú piensas que por ser de izquierda la otra persona es inferior a ti, si tú piensas que por ser de derecha la otra persona es superior a ti, no, debemos llevar a la coexistencia sana, ¿cierto? De esos pensamientos. Pero aquí, para que eso sea una realidad, juega un papel muy importante la inteligencia emocional. Y es ahí donde nosotros como docentes debemos trabajar, digamos, pedagógicamente esa enseñanza de la inteligencia emocional, ¿cierto? Donde nosotros dejemos a un lado solamente esa intención de tener que transmitir conocimientos, sino también de formar subjetividades éticas, reflexiones, cultivemos una ciudadanía capaz de ponerse en el lugar del otro, sin perder obviamente la autonomía crítica, que finalmente es lo más importante, porque acá como tú hablas, Lady, es muy, muy difícil poner, digamos, a hablar de ponernos en el lugar del otro cuando vivimos realidades que son tan diferentes dentro de nuestro propio país. Pero siento que cuando estamos en el aula, todos somos iguales y que es ahí donde podemos jugar un papel muy importante, donde todos somos iguales, donde podemos, somos iguales así como nos vemos, pero con pensamientos diferentes que no nos hacen menos ni más que otros, sino que, como les digo, formar formar algo bien interesante con esas diferencias que tenemos. Ahora, didácticamente, pienso yo que es necesario crear estrategias que sean, primero que todo, contextualizadas, que conecten con lo cognitivo, con lo emocional, con las herramientas que tenemos, ¿cierto? Para poder llevar esto a cabo. Entonces, podemos presentar situaciones morales, juegos éticos donde, hombre, podamos participar y como decía Juan Pablo, listo, yo estoy en acuerdo con el aborto, no, yo no, listo, entonces ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo respetuoso? ¿Hasta qué medida tú tienes la razón? ¿Hasta qué punto tú tienes la razón? ¿Y hasta qué punto el otro tiene la razón?
¿cierto? Que es a lo que también nos hablaba Kant. Entonces, es bien, bien interesante eso y bueno, creo que me extendí un poco, pero básicamente eso es lo que pienso desde mi punto político, didáctico y pedagógico. Gracias. Ok, mis queridas docentes, gracias por su valioso aporte, sus respuestas tan acertadas. ¿Listo? Eh, es importante pues tener en cuenta, eh, vamos ya a hacer como la conclusión de este encuentro tan valioso. ¿Y cuál es la conclusión recogiendo todos sus aportes? Es que la formación ciudadana no es un contenido más del currículo, ¿sí? Es el corazón mismo de la democracia, es la herramienta que permite que las personas no solo conozcan sus derechos, sino que también comprendan sus responsabilidades, su poder de participar y su deber de cuidar lo común, ¿sí? Es importante que desde la aula los y las docentes tienen una oportunidad única. ¿Cuál es esa oportunidad? Convertir la educación en un acto profundamente político y pedagógico, ¿sí? No para adoctrinar, sino para enseñar a pensar, a disentir con respeto, a actuar con conciencia y a construir juntos un proyecto colectivo, ¿sí? La formación ciudadana no es algo que prepare para el futuro, es formar para el presente, para que cada estudiante se reconozca como sujetos de derechos. Ojo, no solo de derechos, sino también de deberes. Sí, es un actor de cambio y parte fundamental de la sociedad que lo habita. Sí, como nos decía Pablo Freire, la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Este encuentro fue muy agradable, fue muy ameno. Agradezco a este panel maravilloso, sus opiniones, sus puntos de vista, su perspectiva. Sé que nuestros oyentes, las personas que nos ven en este momento, sacaron lo mejor para sí, para aplicar eso a su vida, a su cotidianidad. Gracias a ti, Carolina, por el espacio. Muchas gracias por este espacio tan maravilloso. Gracias por este espacio, Caro, y de verdad, sean todos ustedes bienvenidos a El Poder del Saber. Aquí siempre con buenos aportes. Bueno, primeramente agradecido a ustedes, como ya lo había mencionado, por esta participación acá, una participación activa.